Yo creo que no solo yo, sino que todos aquellos que compartimos la palabra con un buen espíritu, sin lisonjerías, sin manipulaciones, sin deseos de agradar a los hombres, sino a Dios. La intención es ser edificados sobre la roca que es Cristo Jesús. Y ninguno de los mensajes tiene como propósito de excluir a nadie, sino más bien dicho, de confrontarnos, animarnos, exhortarnos, edificarnos, para que así bien cimentados en el amor de Dios, podamos o lleguemos a comprender cuál es la anchura, la longura, la profundidad y la altura del amor de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Y repito que no es la intención de un ministerio excluir a nadie, porque a veces cuando el ministerio predica la palabra de Dios, la gente se siente ofendida y piensa que uno la está excluyendo o que la está condenando. Pero si Cristo mismo dijo, yo no los condeno, sino la palabra que yo hoy he hablado, ella es la que les va a decir las cosas. Cristo, cuando predicó y expresó esta palabra, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y uno se pregunta, ¿estaba excluyendo a alguien? No, yo creo que no estaba excluyendo a nadie, sino más bien dicho, quería centrar a las personas que no por el hecho de llamarle Señor, simplemente Señor, ya pensaban entrar al reino de los cielos. Decir Señor al Señor va más allá de lo que una mente sin haberse entregado a Cristo puede llegar a comprender. Decirle Señor a Cristo es decirle, tú tienes mi vida en tus manos, en todos los aspectos, en todas las áreas. Tú eres el Señor de mi vida, y si eres de mi vida, lo eres de lo que supuestamente tengo material, económico, social, familiar, eclesiástico. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Quiénes entonces? Los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué enseñanza? ¿Qué enseñanza de parte de Dios? Porque seguramente en todos los lugares hay gente que le dice Señor a Dios. Pero Dios no está gobernando su vida. Y Dios es claro, dice, es el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Bueno, quiero poner algunos ejemplos para llegar a donde, con la ayuda obviamente de Dios, pretendo llegar para que usted conozca. ¿Usted se cree padre? ¿Usted cree que un padre o alguna madre lo es por el simple hecho de haber engendrado un hijo? Yo creo que no. Yo creo que alguien puede engendrar un hijo, pero no porque lo engendró es padre. O alguna mujer puede dar a luz un hijo, pero no porque dio a luz es madre. Seguro que padre no es el que engendra solamente, sino el que sustenta, el que guía, el que protege, el que alimenta, el que enseña. En sí, en general, es un líder de amor en todos los aspectos. Tiene cuidado, lo disciplina, lo ama, le ayuda a su desarrollo integral en las cosas sanas, así como la madre. Madre no es la que trae un hijo en el vientre 9 meses y da a luz. Madre es aquella también que sabe
guiar a su hijo por sendas de justicia, por amor, en amor. Eso es un padre. Seguro que cuando un padre vea a su hijo o una madre a su hijo inseguro, no lo va a pisar porque sabe ser padre. Más bien dicho, va a tomar algunas actitudes para generarle en él seguridad. Porque nadie quiere tener un hijo inseguro. Uno quiere tener un hijo y al verlo débil en algún área, fortalecerlo para ayudarle a llegar a ser lo que quiere que sea. Y para eso, pues el padre y la madre se van a valer de muchos recursos, pero sobre todo del recurso que Dios provee. Igual, nosotros somos hijos de Dios, sí, somos hijos de Dios, somos engendrados, somos, más bien dicho, adoptados hijos de Dios, y Él va a hacer todo lo posible para que nosotros estemos seguros, nos sintamos seguros, vivamos seguros bajo cualquier circunstancia. Entiendo que hay hijos que después que crecen les importa un comino lo que pueda decir el padre, si es que ha sabido ser padre. Porque hay padres, aún entre nosotros, que no saben ser padres. Algunos que ni siquiera suplen lo necesario. Hablando espiritual, económica, social, familiar y emocionalmente, lo como quiera. Entonces, uno tiene que aprender a ser padre, pero también tiene que debe haber aprendido a ser hijo. Y si no, es tiempo de que usted aprenda a ser hijo de Dios para saber ser padre o madre, según sea el caso. Nadie quiere destruir a su hijo. Con ninguna de sus direcciones quiere destruir a su hijo. Usted quiere animar a su hijo. Yo a veces me he preguntado, ¿por qué algunos hijos quieren salir de su casa? ¿Por qué se quieren ir? ¿Cuál es el móvil? Porque Dios nos ha hecho con un sentido de familia muy fuerte, muy fraternal. De hecho, cuando llega el momento de que el hijo parte porque se va a casar, él derrama lágrimas, o ella, la novia o el novio, porque van a dejar a su padre, a su madre. El padre o la madre, en mi caso, lloramos. Sabíamos que es el curso de la vida. Sabíamos que nuestros hijos salieron de casa, pero no de nuestro corazón. Ellos siguen ligados a nosotros y el corazón del padre se ha vuelto al hijo y el corazón del hijo se ha vuelto al padre de una manera perenne. Si es verdad que van a hacer su vida, pero hay algo, como dicen por ahí, la sangre llama. Pero hay padres que qué bueno que este se va, o qué bueno que ya me voy de mi casa, o antes de casarme ya me quiero ir. Algo está sucediendo ahí. Hoy yo quiero meditar en la importancia o el privilegio de ser iglesia de Jesucristo, familia de Dios, familia de Jesucristo. Porque no todos los que vienen a la iglesia son familia de Dios, porque no todos son parte de la iglesia. Yo creo que en una familia los hijos deben participar, y voy a decirlo así, en el buen desarrollo de la familia y no entorpecer la paz de la familia. No agravar situaciones en la familia. Igual el padre, que cuando él llega a la casa se pueda sentir un ambiente de seguridad, que él pueda estar confiando en la mamá en el padre en el hijo en el padre. Saber ser familia en su casa es saber ser familia de Dios en la iglesia. Familia de Dios en la iglesia. Fíjese,
Si leemos Juan 1, en Juan 1, el verso 11 al 13 dice así. Dice, a lo suyo vino. Está hablando de Cristo. El mundo era de Cristo, el mundo es de Cristo. A lo suyo vino. Y los suyos, ya cambió. Lo suyo es que el mundo es de Dios, Cristo. Y a los suyos no le recibieron, su pueblo no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Fíjense cómo aquí, para saber ser hijo de Dios, tenemos que creer en Cristo, no como algo superficial. Esto de creer en Dios, en creer en su nombre, es que en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla, que en su nombre podemos hacer grandes y maravillosas promesas, que en su nombre vamos a alcanzar a salir de este mundo lleno de miseria, de dolor, de corrupción. A los que creen en su nombre, que en el nombre de Cristo hay poder para salvación, en todos los aspectos. Dice, a los suyos, más a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted no puede pensar que el hecho de que usted viene a la iglesia lo ha hecho hijo de Dios. No, usted no puede. O porque se sumergió, porque Judas se bautizó. Judas andaba con el Señor Jesús. Y eso no lo hizo hijo de Dios. Y podríamos hablar de otros. Había gente que estaba en la iglesia, por ejemplo, de Corinto, que estaban ahí pero no eran hijos de Dios. Gente que como el que estaba acostándose con su madrastra, al cual Dios lo expulsó. Gente que Dios dice en su palabra, que estaban en la iglesia, dice, si entre ustedes hay un hermano que es una persona que es adúltera, ratera, mentirosa, blasfema, con el tal ni aún comáis, no comas con él. Y si alguno en la iglesia está allí y es un pecador y le has exhortado, y después de haberle exhortado tú no entiendes, ve y llama a otro y exhórtale. Y si no quiere, díselo de la iglesia y tenlo por gentil y publicano. Aunque vaya a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. No es de la iglesia, no es un hijo de Dios. Todo hijo de Dios tiene el sello del Espíritu Santo, que es humilde, sencillo, amoroso, piadoso, misericordioso, entendido de las cuestiones de lo que significa eso, ser iglesia de Jesucristo. Y yo te pregunto, dice ahí, voy a terminar, dice, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. No me voy a detener a descifrar estas tres cosas, pero es de la voluntad de Dios. No nace del corazón del hombre, de la voluntad de Dios. Te pregunto, ¿tú eres iglesia? ¿Tú eres iglesia de Jesucristo? ¿Qué te hace pensar que eres iglesia de Jesucristo? Porque no quiero, ¿sabes qué? Si ahorita nos paráramos fuera de un antro, y tú le dijeras a las personas que están entrando ahí que si creen en Dios, te van a decir que sí, la mayoría. Y entonces, ¿qué carambas haces en un antro? ¿Qué haces? O en un motel. Te paras y ves los carros que llegan, te asomas, le dices, ¿ustedes creen en Dios? Sí. Entonces, ¿qué carambas vas a hacer a un motel? O el que fuma, o el que defrauda, que ha prendido su alma, el que roba, el que miente. ¿Qué te hace pensar que eres iglesia de Jesucristo? ¿Sabes? Lo único que te puede hacer pensar que eres la iglesia de Jesucristo es que haces y vives en su voluntad. Eso es lo que te hace ser la iglesia de Jesucristo.
Te repito, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Es obvio que la iglesia es la novia de Jesucristo y es la que va a entrar al reino de los cielos, pero no todos los que están en una iglesia son la iglesia de Jesucristo, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hermano Daniel, ¿usted por qué está hablando de esto? Porque no quiero que te engañes. Mira, algunos me dicen, hermano, yo no les respondo de la misma manera. No somos hermanos. Somos conocidos, sí, cierto, pero hermanos no lo somos. No somos de la iglesia de Jesucristo. Porque mientras tú tiras para allá, yo tiro para allá. ¿Acaso podemos pensar que somos de la iglesia de Jesucristo porque ocasionalmente se nos ocurre ir a Centro Cristiano Vistahermosa y no participamos en el desarrollo de la iglesia de Jesucristo en el área donde te encuentres? Tienes que, si eres parte de la iglesia, necesariamente tienes que ser un miembro activo, constante, con compromiso, con entrega, porque eres parte de la iglesia. Eres parte de la iglesia. Asegúrate de tener fruto permanente. Asegúrate que en ti está, en ti las cosas que haces, decides, es el fruto del Espíritu de Dios que mora en ti. Porque si no tenemos frutos dignos de arrepentimiento, pues estamos muy lejos de ser la iglesia de Jesucristo. Nadie que forme parte de la iglesia de Jesucristo hace su voluntad, sino la voluntad del Padre que está en los cielos. Alguna vez dije un comentario a alguien, le dije, mira, fulano de tal o mengano o sutana viene porque viene su familia. En cuanto no venga su familia, él tampoco va a venir, o ella tampoco, o el hijo tampoco. Tú que eres hijo obviamente, y tú vienes porque tus padres te traen, tú no pensarás que eres parte de la iglesia de Jesucristo. Tú tienes que aprender que si eres nacido de nuevo, no porque te bautizaste o porque asistes a un lugar semejante a esto, sino porque eres la iglesia de Jesucristo, estás con todo, como dicen por ahí, estás con todo. Hoy por hoy, nadie es ajeno en el mundo entero. Todos tenemos conocimiento por la situación que estamos pasando. Todos, iglesia de Jesucristo o no, todos estamos pasando por una situación difícil. Solamente que la iglesia de Jesucristo no se ha olvidado que es la iglesia de Jesucristo. Y que nuestras actitudes y nuestras reacciones no son como las que no son de la iglesia de Jesucristo. Nosotros, como somos la iglesia de Jesucristo, el hecho de no estarnos reuniendo por cuestiones de la situación que estamos pasando, no por eso hemos dejado de ser iglesia de Jesucristo, con el mismo compromiso que teníamos antes de que esto sucediera, si es que lo teníamos, en espíritu, alma y cuerpo, económica, moral, social, laboral. Seguimos siendo un testimonio vivo porque somos la iglesia de Jesucristo. No nos reunimos en un lugar así, y Dios, gracias por esta oportunidad que tenemos de estar atrás de un aparato viendo esta exhortación o alguna otra, porque somos la iglesia de Jesucristo. Pero también te aseguro que hay muchos sentados atrás del aparato que no son de la iglesia de Jesucristo, porque tus frutos no son dignos de arrepentimiento. Hoy has pensado que has dejado de hacer algunas cosas cotidianas que hacías viniendo a la iglesia, que hoy no haces. Eres como los alcohólicos anónimos. En cuanto dejan de ir,
se vuelven a emborrachar. Piensan que el compromiso está en estar asistiendo a esos grupos. Y entonces, si estamos yendo a ese grupo, nos están dando cuerda para que no tomemos, no nos sigamos de borrachos. Nosotros no somos así, como dijera la muñeca fea. No, el ratón, perdón. No. Nosotros seguimos siendo iglesia de Jesucristo, aunque no vengamos a un grupo aquí, seguimos siendo nosotros espirituales. Y todo lo que hacemos o dejamos de hacer es para la honra y para la gloria de Dios. Todo, y para que en todos nuestros actos sea alabado el nombre del Señor. Mira, yo tengo relación con muchos ministerios, con muchos, y me dicen que ellos se dan cuenta que la iglesia se está relajando. No hay razón. Quien es la iglesia de Jesucristo y aceptó a Jesucristo, hermano, yo le digo, no hay razón para que se relajen. De hecho, en la iglesia local, les he dicho, donde yo estoy, yo sé quiénes están no relajados por causa de la pandemia. Desde antes ya estaban relajados. Esto les ha servido para más, para justificar sus pecados. ¿Sí? Se han hundido más en el pecado, cada vez más. Pero nosotros que somos la iglesia de Jesucristo, no somos como los alcohólicos anónimos o alguna otra religión. Nosotros no tenemos una religión, nosotros somos de Jesucristo, tenemos una comunión con Él, no en cuatro paredes, la tenemos donde quiera que vamos, somos la iglesia de Jesucristo. Y dicen, entonces se están relajando y se están enfriando. Cuando yo le digo, mira hermano, un verdadero hijo de Dios en medio de la tribulación no se enfría. La iglesia de Jesucristo no se enfría, se calienta. Se calienta. Porque más se aferra a Dios, más se aferra a Dios. Porque es en medio de la tribulación cuando las iglesias se han afirmado, cuando han crecido. Y si alguno se enfrió, es que estaba frío o tibio o llámale como quiera, le digo al ministerio. Yo sé que en la iglesia local muchos ya claudicaron, pero no por causa de la pandemia, ya estaban claudicados. Yo no tengo miedo a eso. Tengo tristeza, que es diferente. Se han alejado más de lo que ya estaban. Porque la iglesia de Jesucristo, en estos tiempos, hermanos, yo sé que no ha sido fácil. No ha sido fácil. No me voy a meter más, pero no es imposible, porque nos calentamos, pero no para mal, sino para bien. Muchos hermanos me dicen, hermano, tengo temor. Y ya voy a abrir la iglesia porque muchos no van a regresar. Mira, brother, va a regresar los que son iglesia. Los que no son iglesia no van a regresar. Y por sus frutos los conoceréis, hermano. Así que si tú eres iglesia de Dios, yo en especial tengo tristeza, no angustia. Tengo tristeza de no ver a mis hermanos, pero yo confío en Dios, y en la mayoría de ellos, que ellos confían en Dios y saben que el día que se abran las puertas de esta iglesia local, ellos saben dónde reunirse y dónde congregarse. Ellos siguen siendo pastoreados, ellos siguen siendo enseñados. Ellos siguen siendo enseñados. Si algunos no regresan, es que salieron de nosotros. Pues porque no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, dice la Escritura, hubieran permanecido con nosotros. Hoy mira, hemos abierto este medio porque es el que tenemos. Es el que tenemos. Pero aún así, hoy por hoy, muchos no lo están viendo porque no les interesa. Por eso no les interesa. Lo ven cuando quieren, como quieren y a donde quieren. Mira, Hebreos 10, 23, 25, con tu permiso.
Dice, mantengámonos firmes, dentro y fuera de la pandemia, donde quiera que estemos, mantengámonos firmes, sin fluctuar. ¿Qué es lo que debemos hacer? La profesión de nuestra esperanza. Pues yo no puedo tener esperanza en un mundo mejor, hermano, en esta tierra. Tengo esperanza en un mundo mejor fuera de esta tierra. Por eso me mantengo firme en esta esperanza que tengo, que le he de ver cara a cara. Y me he de gozar, sabiendo que ninguna cosa que hacemos es en vano. Mantengámonos sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza no está en que termine la pandemia o que siga o qué sé yo, ahora que por ahí la lepra y mañana qué y pasado qué. Yo soy de la iglesia de Jesucristo. Y dice, porque fiel es el que prometió que esto no es eterno. Así que debemos hacer algo, dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Cómo no dejando de congregarnos? Ya ve, hermano, no nos estamos congregando, no, por la circunstancia, no porque no seamos iglesia. Pero Dios espera que tú seas iglesia de Dios y cuando se abran esas puertas estén abarrotadas de tu fidelidad y decir, ya, qué bueno que vine. No porque no pueda alabar a Dios allá donde estoy, es que soy iglesia y la iglesia no es uno, la iglesia somos todos. Por eso congregarnos como iglesia, no dejarnos de congregar como algunos tienen por costumbre. Mejor dicho, exhortémonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Les aseguro que se acercan situaciones difíciles, que son manifestaciones de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mantengámonos unidos, sin fluctuar, con una misma esperanza, siendo iglesia. Demuéstrale a tu familia que eres iglesia, estando en paz con Dios, contigo mismo y con ella. Muéstrale a Dios que tú sigues siendo parte de la iglesia, haciendo lo bueno dentro y fuera de tu casa, dentro y fuera de este local. Eres iglesia de Jesucristo. Yo sé que las circunstancias no permiten que nos reunamos. ¿Usted cree que yo pienso que era iglesia la gente que no venía a la iglesia más que cuando se le ocurría y que buscaban más pretextos para no venir que para venir? Ellos van a decir, yo sí que no lo eres, aunque no tienes fruto. Si tu voluntad no está en la voluntad de Dios, no tienes fruto. Yo no te estoy excluyendo. Tú te has excluido solo. Ahora, ¿qué es la iglesia en sí? Pues mira, somos un grupo de personas pues con diferentes capacidades económicas, sociales, familiares, laborales, pero tenemos algo en común, las cosas espirituales. Somos un grupo de gente que está creciendo, somos la iglesia. Unos vienen más atrás. Los de adelante corren mucho, los de atrás ahí vienen, pero no todos tenemos la misma estatura o la misma madurez espiritual, pero somos iglesia y estamos esforzándonos día con día por hacer y conocer la voluntad de Dios. Eso somos iglesias, estamos siendo fortalecidos en el ejercicio cotidiano, día con día, de ser y de hacer la voluntad de Dios. Somos iglesias porque somos gente que tenemos virtudes y defectos, empezando desde este servidor, que necesito de Dios, de ustedes, de que me enseñen todas las áreas. En 2 de Corintios 4:7 dice así: pero tenemos este tesoro, hablando de Dios, en un vaso de barro,
para que la excelencia del poder de Dios sea de Dios y no de nosotros. Que si estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desesperados, derribados, pero no destruidos. Así a veces se encuentra la iglesia. A veces nos encontramos bajo esas circunstancias. Unos, otros, unos de una manera, otros de otro. Dentro de 8 días hablaré de esto si Dios me presta vida. Pero mire, la iglesia así es. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Segunda de Corintios 11 dice de esta manera: son ministros de Cristo, de una forma sarcástica, como si estuviera loco. Pablo dice: yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muchas muertes. A veces, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes, menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, entre trabajo y fatiga, con muchos desvelos, en hambre y sed, con muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma? Y yo no enfermo. Pero mira, ¿a quién se le hace tropezar? Y yo no me indigno. La iglesia de Jesucristo, ve al apóstol Pablo, era la iglesia de Jesucristo, y no por eso quiere decir que no le iba a pasar nada. Pasaban muchas cosas, así como en él, a lo mejor en alguno de nosotros, unos de una manera. Y la iglesia estamos para apoyarnos, para orar, en todas las cosas que se puede. Y dice: a ver, ¿quién enferma y yo no enfermo? El apóstol Pablo no había oído la doctrina de la cancelación y la de declaro. Es absurdo. Por eso, entonces, aquí dice él: ¿a quién se le hace tropezar? Y yo no me indigno. Y es que es fastidioso que en lo que a mí me corresponde, a la iglesia de Jesucristo, que esté en el lugar, me molesta mucho, ¿verdad?, que alguien los haga tropezar. Y es ahí donde nos tenemos que portar como iglesia y buscar al hermano, amarlo, restaurarlo, establecerlo, ayudarlo, según sea el caso. Hermanos, somos la iglesia de Jesucristo. No somos inmunes a muchas cosas que vienen a la tierra. Pero Dios está esperando que como iglesia nos estemos estimulando al amor, a las buenas obras. Dios está esperando que como iglesia nos ayudemos, nos sirvamos por amor los unos a los otros. Que seamos parte de la iglesia. Seamos parte de la iglesia. La iglesia es un organismo el cual se ayuda mutuamente en lo que está a nuestro alcance. Mira, Romanos 12 dice de esta manera, en el verso 14 dice: bendecid a los que os persiguen. La iglesia de Jesucristo no maldice, bendice. La iglesia de Jesucristo no maldice ni a sus hijos, ni a nadie, ni a su esposa, ni a su esposo. Dice: y no maldigáis, no malhables. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Pues sí, aquí en la iglesia a veces tenemos que llorar con los que lloran. Yo que tengo este privilegio de parte de Dios de ministrar, a veces estoy hablando por teléfono con alguien y de verdad compungido, triste, y estoy ahí animando, pero luego me marcan: hermano, salí de este problema y me gozo. ¿Qué?
qué emociones tan, o cuántos sentimientos tan encontrados. Pero es así. Uno llora con los que lloran y se goza con los que se gozan. Así es la iglesia. Pero tenemos que estar unánimes entre nosotros. Unánimes en todos los sentidos. Unánimes. Pero no debemos ser altivos, dice. No sea altivo. Más bien dicho, asociémonos con los humildes. No hay que ser sabio en nuestras propias opiniones, ni lo sabemos todos, empezando desde este siervo inútil, ni lo sabemos todo, pues ni que fuera Dios. No lo sabemos todo. Asociémonos con los humildes, con los que saben que tenemos hambre y sed de justicia. Asociándonos con los humildes y no seamos sabios en nuestra propia opinión. Y no paguéis a nadie mal por mal. Procurar lo bueno delante de todos los hombres. Esa es la iglesia de Jesucristo. No pagar mal por mal. No pagar mal por mal. Y hay que procurar siempre estar bien delante de todos los hombres. Tú sabes que alguien tiene necesidad y tienes para darle. No escondas la mano. No la escondas. Porque entonces, ¿cómo es que eres iglesia de Jesucristo? ¿Cómo eres? Primera de Pedro 2. Estas son actitudes de la iglesia de Jesucristo. Primera de Pedro capítulo 2, verso 1 dice: desechando toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, todos, la iglesia de Jesucristo hace. Y entonces, ¿qué hace? Entonces, desea como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. No está viendo, la iglesia de Jesucristo no está buscando textos de contratextos como el mundo. Dice, el que madruga Dios lo ayuda, pero el flojo dice, pero no por mucho que madrugues amanece más temprano. No, no es así. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Y claro, ahí el corazón, pero Dios es tan bueno y tan misericordioso que aunque yo no vaya o justifique lo que sea, Dios me perdona porque Él es perdonador y ya le pido perdón y me perdona. ¿Qué cinismo? No es así. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresías, envidias y todas las distracciones, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella quedezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercaos a Él, escucha bien, acercaos a Él, piedra viva. Me gusta lo que sigue. Si eres iglesia de Cristo, me gusta lo que sigue. Desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. La piedra viva. Ahora mira lo que sigue. Vosotros también, mira cómo nos dice Dios, como piedras vivas, sed edificados como una casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Quién es iglesia? Es una piedra viva. Una piedra viva que forma parte del edificio de la iglesia. No es algo pasivo, es algo activo. Viva. Piedra viva. Esa es la iglesia de Jesucristo. No de frutos muertos, sino de fruto del Espíritu Santo. Frutos que saltan para vida eterna. Ser iglesia de Jesucristo es más que decir, hermano, ¿hermano de qué? ¿De qué? ¿Eres una piedra viva? Usted lo que quiere es que seamos perfectos. ¿Yo?
o Dios? Si ahora estás enojado, tú eres el que debes de cambiar la actitud. Somos una iglesia y somos muchos. Leo Romanos 12, para que se dé cuenta que somos la iglesia. Porque de la manera que, Romanos 12:4 dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, pero están activos. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Entonces, imagínense que usted dice que es parte del cuerpo de Cristo, pero hace su voluntad, no la voluntad de Dios. ¿Cómo va eso? A ver, explíqueme, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso que usted es parte del cuerpo de Cristo, pero no hace la voluntad de Cristo? ¿Cómo es? Cuéntemelo. Y todos los miembros, y todos los miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de la fe, o de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría, el amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo y seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. ¿Cuántos tienen oportunidad de pegarse ahí al Zoom en la reunión de varones o la reunión de mujeres o con los jóvenes? Va. Considere lo que acabamos de leer. Somos varios miembros y todos tenemos algo que. Si eres parte del cuerpo de Cristo, tú tienes algo que dar, algo que hacer, algo tienes que ver. Si eres parte de la iglesia de Cristo, si no, ni te interesa. Te vale. No tienes interés. No tienes interés. Primera de Corintios repite lo mismo casi. Primera de Corintios 12:4-26 dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Mire cómo es importante la iglesia. Y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, ¿verdad? Todos tenemos que participar en la obra de Jesucristo. Y Romanos 12:4, que me salté, dice, no es cierto, estoy en otro lado. Entonces, recuerde que si usted es parte de la iglesia de Cristo, el hecho de no venir al local, no quiere decir que usted deja de ser iglesia. Si usted, porque no viene aquí, ha dejado de hacer tal o cual cosa, lo que sea, en lo social, en lo familiar, en lo espiritual, en la oración, en lo económico, ¿cómo es que usted es parte de la iglesia? ¿Cómo lo logra? ¿Usted se ha inventado su evangelio? ¿Cómo es eso? Padre no es el que engendra a un hijo, sino quien le alimenta en todos los aspectos. Un miembro de la iglesia no es el que se bautizó, sino el que participa en todas las cosas que tiene que ver, porque es una piedra viva. Así que yo no estoy preocupado
y triste por los que no van a regresar. Estoy ocupado por los que van a regresar, porque sé que esos son los que Dios va a usar para glorificar su nombre. Sé que son parte de la iglesia. Los que se han desbandado, me da tristeza, porque a ti no, tú eres como un alcohólico anónimo. Tienes que estar yendo todos los días a echar pestes, ajos y cebollas. Quién sabe qué tantas cosas hacen. Pero si tú eres iglesia, tú tienes al Espíritu Santo, y donde quiera que te mueves, donde quiera que estés, vas a hacer lo que Dios demanda de la iglesia. Ya orábamos en la mañana. No vamos a ser sal, somos sal. No vamos a ser luz, somos luz. Somos luz de la tierra, sal de la tierra. Mira cómo el mundo vive sin esperanza y sin fe. Afuera de la casa de un servidor, normalmente en la tarde hay gente que está caminando y las ves con una cara de tristeza increíble. Y luego yo a alguna le digo, ánimo, y voltean a verme como diciendo, pues ¿cómo? Pues ¿cómo? Y le suelto una o dos cosas. No, hermano, nosotros somos iglesia de Jesucristo y no nacimos para quejarnos por las circunstancias, porque usted y como iglesia de Jesucristo y yo como iglesia de Jesucristo nacimos en Cristo Jesús para que el nombre de Jesucristo sea alabado bajo cualquier circunstancia. Bajo cualquier circunstancia, porque usted y yo, que somos iglesia de Jesucristo, todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. La iglesia de Jesucristo en estos tiempos se fortalece más y más y más. Y al final de esta pandemia, usted va a decir, qué fiel fue Jesucristo con mi vida. No como aquella, no cantamos en vano esa alabanza que dice, en las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando. Sí la cantamos, porque en las luchas y en las pruebas, nosotros seguimos caminando, seguimos creciendo, seguimos alimentándonos. No quiere decir que no tenemos algún conflicto por ahí que se levanta, pero en cuanto se levanta, el Señor nos alimentó. El principio de estas predicaciones hace 7 meses nos exhortó a tener paciencia, prudencia, templanza, dominio propio. Todo esto fundado en el amor de Jesucristo. Y entonces, en todas estas cosas, somos más que vencedores. Incline su rostro. Padre, gracias porque tú nos has hecho hijos tuyos, porque nos has salvado, nos has redimido, nos has fortalecido y somos tu iglesia. Y si alguno habíamos en este tiempo desfallecido, hoy creemos que somos tu iglesia y hoy nos vamos a fortalecer. Hoy vamos a ser diferentes ya, Señor. No vamos a dejar que las circunstancias minen nuestra fe, porque tú eres fiel y nosotros somos fieles a tu palabra. Sabemos que esto terminará algún día, Señor, y además esperamos la promesa de tu venida. Además, nuestros ojos están puestos en el autor y el consumador de la fe, en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias por esta meditación. Yo sé, y algunos de los que me están escuchando saben, que cuando estas puertas de esta iglesia local se abran, ellos entrarán por tus puertas con acción de gracias, por tus atrios con alabanzas, alabando y bendeciendo tu nombre, levantando manos santas sin iras ni contiendas, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén.